Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video les presentaré una de las mejores eras que han habido en el fútbol mundial, la era del Boca Juniors de Carlos Bianchi, comprendida entre verano de 1998 y verano del 2004, periodo en el que el club argentino dominó el continente americano y se atrevió a derrotar campeones de la Champions League en territorio japonés, coronándose en 2 veces como el mejor club del mundo. Daremos un repaso de cada uno de los torneos que disputó Boca Juniors en ese periodo de tiempo que estuvo bajo el mando del Virrey, y veremos cuáles fueron esas altas y bajas que le permitieron salir campeón a nivel nacional, continental y mundial. Al final del video, y aprovechando el nuevo enfrentamiento que Boca tiene en la semi de Copa Libertadores frente a su eterno rival River Plate, haremos una corta comparación entre la era de Carlos Bianchi y la actual era de River Plate bajo el mando de Marcelo Gallardo, donde tú tendrás la última palabra abajo en la caja de comentarios sobre cuál época te parece mejor. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Son contadas las horas para el duelo trascendental entre Boca y River por las semifinales de la Copa Libertadores. En la previa del clásico, el Millonario igualó 3-3 contra Arsenal y el Xeneize cayó 1-0 frente a Racing. De igual manera, los jugadores y Gustavo Alfaro declararon que, abro comillas, la cabeza está puesta en el martes, cierro comillas. En los últimos días de la semana, Carlos Tevez no entrenó a la par de sus compañeros, pero estaría disponible para enfrentar a River. En diálogo con Fox Sports Radio, el delantero expresó, abro comillas, yo en mi cabeza estoy pensando en cómo hacerle daño a la defensa de River. No estoy pensando en que a fin de año se me cumple el contrato, y si perdemos nos tenemos que ir y en un montón de cosas que se te vienen a la cabeza, cierro comillas. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. En agosto de 1998, Carlos Bianchi, de 49 años, asumió la dirección técnica de Boca Juniors. En ese momento, su pasado reciente había sido de un gran éxito con Vélez Sarsfield, club que llevó a la gloria en 1994, sacándolo campeón de Copa Libertadores, derrotando en la final al hegemónico por aquel tiempo Sao Paulo y derrotando posteriormente al Gran Milan de Capello en la final intercontinental. Posteriormente fue a la Roma, donde no tuvo éxito, y luego retornó sus labores de nuevo en el fútbol argentino, pero esta vez dirigiendo al Xeneize. El primer reto que tuvo Bianchi con Boca fue el torneo Apertura de 1998. Recordemos que en aquel tiempo a nivel nacional en Argentina no se jugaban los torneos existentes en la actualidad, como el caso de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Copa Superliga, campeonatos que aparecieron después del 2011. En aquel 1998 solo se disputaba el título de liga y se realizaba semestralmente, coronando 2 campeones por año. En esa primera liga de Bianchi al frente del equipo, se empezó a presagiar la era exitosa que vendría. Boca Juniors fue el campeón invicto, rompiendo una sequía de 6 años y 12 ligas sin ser campeón de Argentina, sumando 45 puntos, sacándole 9 de diferencia al segundo Gimnasia y Esgrima. El siguiente reto para Bianchi fue el torneo Clausura de 1999, disputado en el primer semestre de aquel año. De nuevo Boca salió campeón, aunque esta vez no de manera invicta, pero sí con una puntuación parecida a la lograda en la liga anterior. Sumaron 44 puntos, sacándole 7 de ventaja al segundo, su eterno rival River Plate. Y de esta forma, Bianchi en su primer año al frente del Xeneize ya era bicampeón del fútbol argentino. El Boca Juniors de ese primer año de Bianchi estaba conformado, entre otros jugadores, por los argentinos Walter Samuel, José Basualdo, Diego Cagna, Guillermo Barros Esqueloto, Juan Román Riquelme y el goleador Martín Palermo, además de los colombianos Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna. En el segundo año de Bianchi, los retos de Boca fueron los siguientes. Primero, la liga del torneo Apertura del 99, disputada en el segundo semestre de ese año. Aquella vez no pudieron renovar el título. El trámite del torneo fue mucho más reñido que el de los 2 anteriores, donde Boca fue campeón con amplia diferencia en puntos. Esta vez el campeón se definió en la última jornada, y fue River Plate con 44 puntos, quedando a tan solo 1 de diferencia con respecto al segundo Rosario Central y a 3 del tercero Boca Juniors. En ese mismo semestre, Boca disputó la Copa Mercosur, el torneo extinto de Conmebol, predecesor de la Copa Sudamericana y que solo enfrentaba clubes del sur del continente, de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Aquella versión estuvo conformada en primera fase por 5 grupos de 4 clubes,
donde se clasificaban a la siguiente ronda de cuartos de final los primeros de cada grupo y los 3 mejores segundos. Boca se ubicó en el grupo C ocupando la posición segunda con 10 puntos, pero quedando eliminado al no ser mejor segundo, siendo superado por Palmeiras en puntos, Flamengo en diferencia de gol y Corinthians le ganó en un sorteo realizado por ambos tener igual cifras. El tercer reto de ese año fue el torneo Clausura del 2000 disputado en el primer semestre de ese año. Aquella vez Boca tuvo su peor campaña en liga hasta el momento en la era Bianchi y finalizó en la posición séptima con 33 puntos, a 9 del campeón River Plate, que logró el bicampeonato consecutivo con 42 puntos. Y el cuarto reto de ese segundo año de la era Bianchi fue la Copa Libertadores del 2000 disputada en el primer semestre. Boca en primera fase lideró el grupo 2 con 13 puntos, superando a Peñarol, el Blooming y a la Universidad Católica. En octavos eliminaron al Nacional ecuatoriano con un global de 5-3. En cuartos eliminaron a su archirrival River Plate con un global de 4-2. En semis derrotaron al América mexicano con un global de 5-4 y la gran final la disputaron frente al vigente campeón de ese momento, Palmeiras. El partido de ida se disputó en la Bombonera con un empate a 2 y en la vuelta en Sao Paulo empataron a 0. De esta forma, el título se definió a penaltis en una actuación notable del arquero colombiano Oscar Córdoba, que atajó 2 penaltis. De aquella forma, el Xeneize ganó su tercera Copa Libertadores y rompió una sequía de 22 años en ese torneo. El balance de ese segundo año para Bianchi fue muy bueno. Si bien fracasó en las 2 ligas argentinas y en la Copa Mercosur, el título de Copa Libertadores le salvaban de la mejor forma ese segundo año de campaña. En ese segundo año, a los ya jugadores mencionados en el primer año, se sumó Marcelo Delgado, de 26 años, comprado a Racing en 6.5 millones de euros, y cobró un mayor protagonismo el juvenil Sebastián Bataglia, en aquel momento con 19 años. Y concluido ese segundo año, en verano del 2000 se marchó Walter Samuel, de 22 años, vendido a la Roma en 21 millones de euros. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En el tercer año de la era Bianchi en Boca, los retos fueron los siguientes. El primero fue la Liga del Torneo Apertura del 2000 disputada en el segundo semestre. Boca se coronó campeón luego de liderar la tabla con 41 puntos, finalizando a 4 del segundo River Plate, en la que fue la tercera conquista liguera de Bianchi al frente del Xeneize. Su segundo reto fue la Copa Mercosur del 2000. En primera fase fue líder invicto del grupo D con 12 puntos, superando a Nacional, Olimpia y Corinthians. Pero en la siguiente fase de cuartos de final cayó frente al Atlético Mineiro 4-2. En ese mismo semestre, Boca Juniors volvió a disputar una Copa Intercontinental después de 23 años. La última y única vez hasta ese momento había sido la disputada en 1977, donde salió campeón tras derrotar al Borussia Mönchengladbach con un global de 5-2. Aquella vez en el año 2000, Boca enfrentó al campeón de Europa Real Madrid, en ese momento bajo las órdenes de Vicente del Bosque y con grandes figuras como Casillas, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Makelele, Figo y Raúl González. Aquel partido disputado en el Estadio Nacional de Tokio empezó con un gol tempranero al minuto 3 de Martín Palermo tras un gran pase del Chelo Delgado, y tan solo 3 minutos después Palermo hizo doblete, esta vez tras un gran pase largo de Riquelme. Al minuto 12, Roberto Carlos de pierna izquierda hizo el descuento para el Madrid. Y en adelante, aunque restaban 78 minutos de partido, el marcador no se movió y Boca fue campeón del mundo por segunda vez en su historia. El cuarto reto del Xeneize en ese año fue el torneo Clausura del 2001 disputado en el primer semestre. Esta vez finalizó en tercera posición con 30 puntos a 17 del campeón San Lorenzo. Y el cuarto reto fue la Copa Libertadores del 2001 disputada también en ese primer semestre. Boca en primera fase lideró el grupo 8 con 15 puntos, superando a Cobreloa, Deportivo Cali y Oriente Petrolero. En octavos de final eliminó al Junior colombiano con un global de 4-3. En cuartos de final derrotó al Vasco da Gama con un global de 4-0. En semis nuevamente se encontró con Palmeiras y lo derrotó por la vía de los penaltis, esta vez tras un empate en el global de 4-4. Y la final la disputó con el Cruz Azul. En el partido de ida disputado en el Estadio Azteca, Boca se impuso 1-0. Y en la vuelta en la Bombonera, el club mexicano empató la serie ganando también por la mínima diferencia. Por segundo año consecutivo, Boca definió
definía el título de Copa Libertadores a penaltis, donde también lo pudo concretar. Oscar Córdoba tapó el tercer penalti y José Hernández y Julio Pineiro enviaron el balón por encima del travesaño. Y de esta forma, el Xeneize se coronó por segunda vez consecutiva en la era Bianchi campeón del continente. El balance de ese tercer año de la era Bianchi fue notable. Aunque perdieron una liga y la Copa Mercosur, Boca Juniors ganó una liga, la Intercontinental y la Copa Libertadores, en un año que se puede definir perfectamente en 3 palabras: campeones del mundo. A mitad de ese tercer año, en enero del 2001, se marcharon del club Martín Palermo, de 27 años, vendido al Villarreal en 8 millones de euros, y José Basualdo, de 37 años, que se marchó libre al Extremadura de la segunda división del fútbol español. El cuarto año de Bianchi al frente del club estuvo dividido en 2 etapas, en el segundo semestre del 2001 y el primer semestre del 2003. En 2001 tuvo 3 retos. Primero, el torneo Apertura del 2001, donde Boca finalizó en el tercer lugar a 9 puntos del campeón Racing. El segundo, la Copa Mercosur del 2001, donde sorpresivamente cayeron en primera fase al finalizar cuartos con 6 puntos del grupo A. Y el tercer reto fue la Copa Intercontinental frente al campeón de Europa Bayern Múnich. Aquella vez, el Xeneize fue derrotado por el club bávaro por la mínima diferencia, con gol en tiempo extra del ganés Samuel Kuffour. En septiembre del 2001, Bianchi anunció que renunciaba al cargo una vez culminara ese año. Fue por esto que al finalizar la Intercontinental abandonó el equipo, tomándose un año sabático para luego regresar en febrero del 2003, en el que fue su segundo ciclo en el club. Para esta nueva etapa, Bianchi se encontró con varias modificaciones en la plantilla. 3 jugadores cruciales de sus recientes títulos ya se habían marchado en verano del 2002. Riquelme, de 24 años, fue vendido a Barcelona en 23 millones de euros. Oscar Córdoba, de 32 años, se marchó en préstamo al Besiktas a una tarifa de 750.000 euros. Y Mauricio Serna, de 34 años, se marchó al Puebla por 500.000 euros. Y en el tema de altas, el joven de 18 años Carlos Tevez ya se había hecho con la titular del equipo. El mismo jugador que año y medio atrás Bianchi había puesto a debutar con tan solo 17 años. En ese primer semestre tuvo 2 retos. Primero, el torneo Clausura del 2003, donde finalizó en segunda posición con 39 puntos a 4 del campeón River Plate. Y el otro reto fue la Copa Libertadores, también organizada en ese primer semestre del 2003. En primera fase se ubicó en el grupo 7, donde se clasificó segundo con 11 puntos, superando a Barcelona de Ecuador y a Colo-Colo, y siendo solo superado por el Deportivo Independiente Medellín. En octavos de final derrotaron al Paysandú con un global de 4-3. En cuartos eliminaron a Cobreloa 4-2. En semi le dieron una paliza al América de Cali 6-0 y la final la disputaron frente a Santos. En el partido de ida en la Bombonera, Boca ganó 2-0 con doblete del Chelo Delgado. Y en la vuelta en Brasil, Boca se volvió a imponer, esta vez con un 3-1 con goles de Tevez, El Chelo y Schiavi. Y de esa forma, el Xeneize, con un amplio global de 5-1, se coronó por quinta vez en su historia campeón de Libertadores. Como ya lo dije, ese cuarto año de la era Bianchi en Boca estuvo dividido en 2 etapas, separado por un año sabático del entrenador. Como balance, podemos decir que la primera etapa fue de fracasos. Perdió la Liga, la Mercosur y la Intercontinental. Y en la segunda corrigieron el rumbo. Aunque perdieron la Liga, lograron la tercera Copa Libertadores de la era Bianchi. Iniciando el quinto año de la era Bianchi, es decir, en verano del 2003, la principal baja del equipo fue la del Chelo Delgado, de 30 años, vendido a Cruz Azul en 2.5 millones de euros. Y las principales contrataciones fueron las de los colombianos Amaranto Perea, comprado al Deportivo Independiente Medellín en 1.5 millones de euros, y la de Fabián Vargas, prestado por América de Cali a una tarifa de 250.000 euros. Y un año después, comprado a una tarifa de 1.3 millones de euros. En ese quinto año de la era Bianchi, Boca disputó 5 campeonatos. El primero fue el torneo Apertura del 2003, disputado en el segundo semestre de ese año. El Xeneize salió campeón tras sumar 39 puntos, finalizando a tan solo 3 puntos de diferencia del segundo San Lorenzo. En ese mismo semestre, Boca disputó el segundo torneo, la naciente Copa Sudamericana, que en ese momento apenas estaba en su segunda versión. La primera fase de Boca fue una serie frente a su connacional Colón, al cual derrotó con un global de 3-2.
y con el que consiguió el tiquete a cuartos de final. En dicha instancia enfrentó al Atlético Nacional, con el que perdió la serie 5-1 en el global. El tercer torneo fue la Copa Intercontinental, esta vez enfrentando al campeón de la Champions de aquel año, el Milán de Carlo Ancelotti, que contaba con grandes jugadores como Maldini, Cafú, Pirlo, Seedorf, Kaká y Shevchenko. El partido se disputó en el Estadio Internacional de Yokohama. El Milán empezó ganándolo al minuto 23 con gol del danés John Thomasson tras pase de Pirlo, y el empate de Boca llegó solo 3 minutos después de Matías Donet tras centro de Barros Esqueloto. En adelante no hubo más goles y de nuevo Boca tuvo que definir un título desde el punto blanco, donde ya era un especialista. El Pato Abondancieri tuvo un trabajo notable y le atajó los cobros a Pirlo y a Costa Curta, y el neerlandés Seedorf envió la pelota por encima del larguero. La serie terminó 3-1 a favor de los sudamericanos, y de esa forma lo de la era Bianchi ya era una auténtica salvajada. 3 Libertadores y 2 Intercontinentales. El cuarto torneo fue el Clausura del 2004, disputado en el primer semestre de ese año. Aquella vez finalizó en segunda posición con 36 puntos, a 4 del campeón River Plate, y en ese mismo semestre disputaron la Copa Libertadores del 2004. En primera fase, Boca lideró el grupo 8 con 12 puntos, superando al Deportivo Cali, Bolívar y el Colo-Colo. En octavos de final eliminaron al Sporting Cristal con un global de 5-3. En cuartos eliminaron al Sao Caetano a penaltis después de un empate a 1 en el global. Y en semis eliminaron a su archirrival River Plate también a penaltis después de un empate a 2. Y la final la disputaron frente al Once Caldas colombiano. La serie empezó en la Bombonera con un empate a 0, y en la vuelta en Manizales empataron a un gol, por lo que el título se definió a penaltis. Contra todo pronóstico, Boca erró todos los cobros. Schiavi la lanzó por encima del larguero, Burdizo la estrelló contra el larguero y el portero Henao tapó los cobros de Cassini y Cángele. La serie finalizó 2-0 a favor del club colombiano, y de aquella forma Boca perdía la opción de la cuarta Libertadores de la era Bianchi por la vía donde eran unos especialistas. El balance de ese quinto año fue bueno. El club ganó la Intercontinental y una liga. Sin embargo, haber perdido esa final de Libertadores dejó una sensación agridulce. Posterior a esa final en territorio colombiano, Carlos Bianchi renunció como entrenador, aduciendo que era lo mejor para el club. Pero todos los rumores apuntaban a que la verdadera causa de esa renuncia era la venta excesiva de jugadores que sufrió el club posterior a ese torneo. Después de ver el rendimiento de aquel mítico Boca Juniors del Virrey, vamos ahora a hacer una comparativa con el actual River Plate del muñeco Gallardo, donde ustedes tendrán la última palabra abajo en la caja de comentarios. En torneos nacionales, Carlos Bianchi ganó 4, todos títulos de liga, porque recordemos que en aquel tiempo no se disputaban las copas que actualmente se juegan en Argentina. Gallardo por su parte ganó 3, 2 copas argentinas y una Supercopa Argentina. A favor de Bianchi en este punto es que ganó más títulos que Gallardo, y los 4 fueron ligas de 19 partidos cada una, por lo que tendrían más valor. Y a favor de Gallardo es que uno de esos 3 títulos, la Supercopa de Argentina, se la ganó precisamente a Boca Juniors. A nivel internacional en la era Bianchi, Boca ganó 5 títulos, 3 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales, mientras en la era Gallardo, River ganó 7 títulos, 2 Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, 3 Recopas Sudamericanas y una Copa Suruga Bank. Torneo que, aunque no es de mucho prestigio, sí es reconocido por la FIFA. Recuerden que al momento de la publicación de este video, Boca Juniors y River se volvieron a cruzar en Copa Libertadores, esta vez en la semifinal de la presente versión 2019. El partido de ida, River lo ganó 2-0 y la vuelta será en la Bombonera 3 días después a la publicación de este video, donde ya veremos si el River de Gallardo logra extender su hegemonía o si por el contrario el Ceneice evoca su grandeza de principios de los 2000 y logra conseguir una final más. A favor de Bianchi es que ganó una Libertadores más que Gallardo, y que en la del 2000 eliminó a River en cuartos de final, y adicional fue 2 veces campeón del mundo, derrotando al poderoso Real Madrid de Vicente del Bosque y al poderoso Milán de Carlo Ancelotti. También debemos mencionar que, para desgracia de Bianchi, mientras Boca ganó las Copas Libertadores de 2000 y 2001, la Recopa Sudamericana no se disputó, torneo que quizá hubiera aumentado su palmarés. A favor de Gallardo es que sumó 2 títulos internacionales más que Boca, y en 3 de ellos eliminó de forma directa a Boca. En el título de Sudamericana del 2014 lo eliminaron en cuartos de final, y en Copa Libertadores, si bien ganó una menos que Bianchi, Gallardo se puede dar el lujo de decir que en ambas eliminó a Boca Juniors.
en el 2015 en octavos de final y en el 2018 se la ganó nada más y nada menos que en la propia final disputada en el Santiago Bernabéu. En el tema de las intercontinentales y los mundiales de clubes debemos hacer una anotación, obviamente sin demeritar las grandes gestas del Virrey y sin querer excusar a Gallardo. Cuando se disputaban las intercontinentales, es decir anterior a 2005, el mercado del fútbol era muy distinto al actual. En el caso de Boca, por ejemplo, logró conservar a muchas de sus figuras entre 1998 y 2003, algo que en la actualidad sería imposible. Si ese Boca hubiera existido en esta época, de seguro en el primer año lo hubieran desarmado y el club hubiera hecho una gran caja y el nivel del equipo hubiera bajado. Lo que quiero decir con esto es que a partir del 2005, cuando se empezó a jugar el Mundial de Clubes, la competitividad de los clubes sudamericanos bajó radicalmente, debido a la tempranera fuga de todos sus talentos. La mejor prueba de lo que digo es que, por ejemplo, en el caso de las intercontinentales, se disputaron 43 versiones, desde su creación en 1960 hasta 2004. De esas 43, 21 la ganaron los europeos y 22 fueron para los sudamericanos. Es decir que Sudamérica fue mejor en dicha competición. En caso contrario, en el actual Mundial de Clubes, Europa le pega una paliza impresionante a Sudamérica. Desde 2005 se han organizado 14 versiones y Europa ha ganado 11. Sudamérica apenas ha podido ganar 3 versiones y desde hace 7 años no la gana. El último club sudamericano en conseguirlo fue Corinthians en 2012, lo que sin duda demuestra que en el presente es mucho más complicado vencer a los europeos. En total, en la era Bianchi Boca ganó 9 títulos, mientras en la era Gallardo River ganó 10. En este punto, cada uno de ustedes entrará a valorar la importancia de esos títulos. A favor de Boca es que la mayoría que ganó son de alto prestigio, y a favor de River es que en 4 de esos 10 títulos eliminó de forma directa a Boca Juniors, 2 de ellos en la final. En la caja de comentarios quiero que dejes tu opinión acerca de cuál era crees que tuvo más valor, la del Virrey o la de Napoleón. Recuerda argumentar tu respuesta. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like. Los invito para que se suscriban al canal en el botón que estás viendo en pantalla en este momento y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo el último video que publiqué referente a un concurso donde entregaré una camiseta y un cortaviento del club que elija el ganador. Si deseas participar, te invito a que lo veas. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.